Trabajé en la oficina de correos hasta hace 2 semanas. He estado ahí desde que tenía 21 años, clasificando, escaneando, moviendo cosas de un lugar a otro para que otras personas puedan olvidarse de ellas. Es un trabajo estable, un trabajo tranquilo. El tipo de trabajo donde se supone que no pasa nada interesante. Cada año, a mediados de noviembre, me asignan un puesto temporal. Oficialmente, estoy asignado a la división de sin respuesta. Extraoficialmente, soy la persona que clasifica las cartas dirigidas a Santa Claus que nunca recibirán respuesta. La mayoría de la gente no se hace una idea de la cantidad de cartas de este tipo que llegan cada año. Los niños todavía escriben cartas físicas. Los padres todavía lo fomentan. Cada año, las escuelas todavía lo convierten en una actividad navideña. Para cuando esos sobres nos llegan, ya son callejones sin salida, direcciones que no existen, nombres que no son reales, etiquetas de remitente escritas con letra de lápiz tosca. La maquinaria las marca automáticamente. Se sacan antes de la clasificación y se dejan en nuestro departamento. Evidentemente no les respondemos. No las enviamos a organizaciones benéficas ni las leemos completas. Esa última parte es la regla más importante. Según mi supervisor, esa regla existe desde finales de los 90, mucho antes de que yo empezara a trabajar allí. La explicación que dan durante la capacitación es simple y ensayada. Los niños a veces escriben sobre asuntos personales en sus cartas, problemas familiares, situaciones en sus casas. No es nuestra responsabilidad leer información privada que no estaba destinada a nosotros. Así que las hojeamos, confirmamos que están dirigidas a Santa, las sellamos como sin respuesta, las registramos y las archivamos. Se te permite leer la primera línea, tal vez 2, pero jamás se te permite terminarla. Nunca. La gente bromea al respecto el primer año. Piensan que es superstición o algún viejo remanente de recursos humanos que nadie se molestó en quitar. Siempre hay alguien que pregunta qué pasa si terminas una. La supervisora nunca responde directamente, solo dice que hacerlo resultaría en el despido inmediato. Creí que eso era todo lo que significaba durante mucho tiempo. Dejé de encontrar la regla graciosa hace 3 navidades. Fue entonces cuando supe realmente lo que pasa después del despido. Es un secreto muy bien guardado entre las personas que se ven involucradas y solo te lo cuentan después de que todos estén seguros que no lo contarás a nadie. No te escoltan con personal de seguridad hasta la salida. No hacen ningún escándalo. Simplemente te dicen que recojas tus cosas y salgas del edificio. Tus credenciales se desactivan en algún momento más tarde ese día. Tu acceso a los sistemas internos desaparece. Para todos los demás, parece que renunciaste o te despidieron por algo mundano. Lo que pasa después no está en ningún manual. Empieza de la misma manera cada vez. En 1 o 2 días, la persona menciona que se siente observada. Tal vez se rían al principio y lo achaquen al estrés. Luego, describen algo más alto de lo que debería ser, parado demasiado lejos para tener sentido. Una forma, una silueta que no se mueve cuando ellos la ven. Para el 4º o 5º día, dejan de reírse. Todos lo describen de la misma manera. Una figura negra, de al menos 12 pies de altura, con proporciones incorrectas, con las manos estiradas hasta las espinillas, de pie como si estuviera fingiendo ser humano. Lleva un gorro de Santa, uno de verdad, rojo con ribetes blancos de fieltro barato. El gorro nunca cambia, nunca se cae, nunca reacciona al clima, no los persigue, no habla, simplemente cada día está un poco más cerca. Puede pararse al otro lado de la calle, al final de un pasillo de la tienda o en una acera a plena luz del día. Las demás personas caminan a través de él como si no estuviera allí. Nadie lo nota, nadie reacciona. Así es como saben que está destinado solo para ellos. El acecho dura 12 días. El 13º mueren.
La oficina de correos no reconoce la conexión. Oficialmente, esas personas sufren accidentes no relacionados o emergencias médicas. Extraoficialmente, nadie en Sin Respuesta rompe la regla nunca más, excepto yo, porque algunas de las cartas no son normales. De vez en cuando, no siempre, pero sí lo suficientemente seguido como para que lo temamos, encontramos un sobre arrugado y sellado con cera roja en lugar de pegamento. Sin franqueo, sin dirección de remitente, solo un nombre escrito cuidadosamente con lápiz, como si el escritor no quisiera arriesgarse a deletrearlo mal. Esas cartas son la razón por la que existe la regla. Debemos apartarlas en un cajón cerrado con llave y alertar a la supervisión de inmediato. Sin registro, sin escaneo, se las llevan a final de mes. Todas y cada una de ellas están dirigidas a Santa. Había visto 11 en toda mi carrera antes de la semana pasada. La 12ª tenía el nombre de mi sobrino. El mismo nombre, el mismo apellido, incluso la misma forma en la que el lápiz se curvaba en la primera letra parecía estar mal de una manera muy familiar. Mi hermano tiene un hijo de 7 años. Él escribe su nombre de la misma manera en las tarjetas de cumpleaños, demasiado grande al principio, arrastrando letras más pequeñas como si se cansara a la mitad. No la abrí de inmediato. Me quedé allí parado durante mucho tiempo, mirando el sello, diciéndome que las coincidencias ocurren y que hay muchos niños de esa edad con el mismo nombre. Me dije que la cera roja no significaba nada. Usé un día libre en el trabajo por enfermedad y me fui de inmediato y conduje directamente a la casa de mi hermano. Se rió cuando le conté lo del sobre. Me dijo que estaba pensando demasiado. Dijo que su hijo probablemente encontró su sello de cera que usaba para el trabajo y quería que la carta pareciera elegante. Cuando le pregunté si su hijo había escrito una carta a Santa recientemente, su sonrisa se desvaneció un poco. Dijo que sí, pero que no vio nada alarmante, solo las cosas habituales: juguetes, dulces, videojuegos. Me preguntó por qué me importaba tanto, pero yo no tenía una respuesta que no sonara como una locura. Esa noche soñé con el cajón del trabajo. Estaba abierto y la carta había desaparecido. A la mañana siguiente rompí la regla. Me dije que solo leería lo suficiente para confirmar que realmente no era de mi sobrino. Me dije que me detendría si se volvía demasiado personal. Me dije que no la terminaría. Estaba equivocado. La carta estaba escrita con lápiz, ordenada pero deliberada, sin errores de ortografía, sin frases infantiles. Le daba las gracias a Santa. Le daba las gracias por el último regalo. No por juguetes o juegos, sino por un trozo de caramelo que había hecho que mamá dejara de llorar. Decía que Santa tenía razón, que hacer lo malo funcionaba y que nadie lo sabía. Prometía que esta vez sería aún mejor, que robar no sería suficiente y que lastimar a los animales se sentía demasiado insignificante ahora que entendía lo que Santa realmente quería. Enumeraba los pecados como tareas. Terminaba preguntando qué quería Santa a continuación, porque se acercaba la Navidad y quería ser un buen chico. No recuerdo haber dejado la carta, solo recuerdo a mi supervisora parada detrás de mí, diciéndome que le entregara mi placa. No discutió, no gritó, parecía cansada, como si hubiera visto esa misma situación antes y la odiara cada vez. Me dijo que me despedían por violar la política de confidencialidad y que necesitaba salir del edificio de inmediato. No me advirtió sobre nada más. No me fui del trabajo de inmediato. Me senté en mi coche, en el estacionamiento, durante casi 1 hora con la carta en mi regazo. Seguía esperando que alguien tocara la ventana y me dijera que esto ya había durado bastante, que el castigo era suficiente, que ya había aprendido la lección y que podía volver a entrar. Pero nadie lo hizo. La gente salió a la hora de salida a medida que pasaba el tiempo. Caminó junto a mi coche sin mirar 2 veces.
Conduje a la casa de mi hermano porque no había ningún otro lugar al que tuviera sentido ir. Abrió la puerta con su hijo todavía despierto detrás de él. Voces de dibujos animados resonaban en el pasillo. La normalidad de eso hizo que lo que estaba sosteniendo se sintiera obsceno, como si hubiera traído algo enfermo a una habitación limpia. Le pregunté si podíamos hablar en privado. Él dudó, pero luego salió conmigo, cerrando la puerta detrás de él. «¿Por qué estás sosteniendo la carta de Lucas?», me preguntó. Estábamos parados en el porche. La luz sobre nosotros parpadeaba cada pocos segundos. No me había dado cuenta de que lo hacía antes. «Llegó a mi trabajo», dije. «Necesito que la leas». «¿Abriste el correo de mi hijo?». Sí, pero lo entenderás cuando la abras». Eso lo empeoró, de alguna manera. Tomó el sobre de mi mano y lo volteó, frunciendo el ceño ante el sello de cera. «¿Qué es esto? ¿Alguna clase de broma?». «En serio, léela», le dije. Rompió el sello con el pulgar y comenzó a escanear la página. Observé cómo sus ojos se movían, línea por línea. Cuando se detuvo, se quedó mirando el papel como si hubiera perdido el hilo. «Esto no es gracioso», dijo. «Lo sé». Dobló la carta una vez. «¿Escribiste tú esta mierda?». «Claro que no». «¿Lo obligaste a hacer esto?». «No», le dije. «¿Realmente esperas que crea que esto vino de mi hijo?». Se detuvo. Se rió una vez, agudo y sin humor. «No puedes estar hablando en serio, Matt». «Me despidieron hoy. No arriesgaría mi trabajo por algo así». «Eso no ayuda». Intenté no leerla. Se suponía que no debía hacerlo, pero cuando vi su nombre... «¿Estás hablando de reglas otra vez?», dijo. «¿Esa estúpida regla de Santa de la que siempre hablas en esta época del año?». «No es estúpida», dije. «Si existe es por una razón». «¿Así que ahora mi hijo es la razón?». Su voz era más alta ahora. Detrás de él, el televisor se reía a la perfección. «¿Crees que mi propio hijo está lastimando a la gente?». «No», dije rápidamente. «Creo que algo le está pidiendo que lo haga». Él me miró fijamente, esperando una sonrisa que no llegó. «Eres un puto enfermo, tío», dijo finalmente después de mirarme con odio. «Le ha estado pasando a otras personas, compañeros de trabajo. Una vez que terminas una de estas cartas...». «Ya basta, no puedes venir a mi casa y decir tonterías como esta». «Solo escúchame, solo por una vez, ¿puedes?». «Necesitas ayuda, Matt. En serio, estás jodidamente loco». «Hermano, hay una cosa». Mi voz bajó sin que yo quisiera. «Empieza a observarte. Es jodidamente alto. Lleva un gorro de Santa. 12 días y luego...». «Fuera de aquí, Matt. No hables de mi hijo. No me hables a menos que te pongas las pilas». «No estoy hablando de él. Estoy hablando de lo que viene». Abrió la puerta detrás de él. «Fuera de mi casa. Y no vuelvas hasta que puedas admitir que lo inventaste». «Pero hermano...». «No», dijo. «No traigas esa mierda a mi casa». Me eché hacia atrás en el porche. No dudó antes de cerrar la puerta. La cerradura hizo clic. Detrás de la puerta, mi sobrino se reía de algo en la televisión. En el silencio que siguió, la luz parpadeante del porche finalmente se apagó. Al final de la calle, algo alto permanecía perfectamente quieto esperando. Me fui de la casa de mi hermano sin apartar la vista de él. Cuando llegué a casa, aquello estaba al otro lado de la calle de mi apartamento, parcialmente oculto en una farola que solo le llegaba al muslo. El gorro de Santa estaba perfectamente colocado en su cabeza, rojo brillante contra un cuerpo que tragaba la luz en lugar de reflejarla. No lo vi moverse. Observé desde la ventana de mi sala de estar hasta que me empezaron a doler los ojos, hasta que mi reflejo se superpuso al cristal oscuro y me hizo dudar de que la forma siquiera existiera. Cuando aparté la mirada y volví a mirar, todavía estaba al final de la calle, de pie, justo después de la señal de stop. Los coches pasaban sin reducir la velocidad.
Los faros cortaban sus piernas y salían por el otro lado sin inmutarse. Una mujer corrió directamente a través del espacio que ocupaba, con auriculares, con el aliento empañado por el aire frío. Nunca se dio cuenta de la altura de la cosa que había atravesado. Esa noche no cerré las cortinas. Quería saber si se acercaría mientras dormía, si solo se movía cuando no estaba mirando. No se movió. El gorro de Santa era lo más brillante en la calle. El segundo día estaba más cerca. Estaba parado frente a mi edificio debajo de una farola. La luz no reveló nada, solo trazó su contorno como algo pegado al mundo. Me fui temprano, antes del amanecer, diciéndome que si lo pasaba lo suficientemente rápido, podría demostrar que no podía interactuar conmigo. Cuando pasé, sentí presión detrás de mis ojos, como si estuviera recordando algo que había olvidado. Duró menos de un segundo. Cuando me di la vuelta, todavía estaba detrás de mí. Esa noche soñé con cera roja derritiéndose en mis manos. El tercer día estaba en el estacionamiento. Estaba entre mi coche y la salida. Lo rodeé sin detenerme. Recuerdo sentirme más enfadado que asustado. Enfadado porque de alguna manera se le permitía existir así, violando las reglas básicas de proximidad y consecuencia. Un hombre se apoyó en mi coche para atarse el zapato. Su hombro tocó la pierna de esa cosa sin siquiera sentirlo. Por un momento, por costumbre, conduje hacia la oficina de correos antes de recordar que ya no trabajaba allí. El cuarto día empezó a aparecer en interiores. Lo vi al final del pasillo de los alimentos congelados, con la cabeza casi rozando los letreros colgantes. La gente empujaba carritos a través de él. Un niño pasó corriendo junto a mí riendo cuando el aire frío que aquello emitía le golpeó en la cara. Dejé mis compras y salí. Esa noche, la música navideña empezó a parecer una advertencia. El quinto día, me siguió a la calle de mi hermano. Estaba en la acera frente a su porche, con los pies casi tocando el escalón. Vi a mi hermano caminar por ese espacio más tarde, sosteniendo la mano de su hijo, sin reducir la velocidad, sin darse cuenta. La luz del porche se encendió, la puerta se cerró, la cosa no se fue. El sexto día dejé de intentar explicar. Llamé a la línea que no es de emergencia, a un terapeuta, a cualquiera que pudiera darle una salida que no fuera fatal. Hablé de estrés, de estar sin trabajo, de ansiedad, y todos oyeron solo lo que les resultaba cómodo oír. Esa noche, aquello estaba al borde del terreno de mi edificio, más cerca que antes. Cerré las cortinas por primera vez, y aún así me desperté convencido de que algo rozaba las paredes. El séptimo día estaba en el ascensor de mi apartamento. Las puertas se abrieron y ya estaba allí, agachado lo suficiente para caber. Una mujer entró a mi lado y se apoyó en su pierna sin darse cuenta, frunciendo el ceño ligeramente ante el frío inesperado. Me bajé 2 pisos antes. El resto del viaje del ascensor crujió como si llevara más peso del que debería. El octavo día apareció primero en los reflejos, en la pantalla oscura de mi teléfono, en la puerta del microondas, siempre detrás de mí. Cuando me daba la vuelta, estaba en la habitación donde necesitaba estar para permanecer fuera de mi alcance. Nunca lo oí respirar. El 9º día dejó de darme espacio. Doblé las esquinas y casi me lo encuentro. Empecé a extender las manos frente a mí, con miedo a chocar con él como si fuera un mueble fuera de lugar. Esa noche estaba al pie de mi cama, y se inclinó hacia adelante lo suficiente como para hacer que el gorro de Santa se inclinara. No dormí. El 10º día intenté salir de la ciudad. Conduje hasta que los caminos se hicieron más finos y las luces desaparecieron. Me encerré en el baño de un área de descanso solo para respirar, pero él estaba esperando junto a los lavabos. Me di la vuelta y me fui a casa. El 11º día ya no me siguió. Estaba en lugares antes de que yo llegara.
posicionándose donde tenía sentido, como si siempre hubiera sido parte de la distribución. Si tiene ojos, nunca los vi. Si tiene rostro, no creo que sobreviviera a verlo. El 12º día estaba en mi dormitorio, no al pie de la cama, más cerca. Se dobló por la cintura hasta que su cabeza llenó mi visión. Olía cera, olía papel. El gorro de Santa se deslizó hacia adelante lo suficiente como para que pensara que finalmente podría ver lo que había debajo. Luego se plegó en la esquina, increíblemente pequeño, y esperó conmigo hasta la mañana. Mañana es el 13º día. Está parado a pocos metros de mí ahora. Voy a morir mañana por la noche. Necesito ayuda. Cualquier cosa. Por favor.